Como vivimos un tiempo un poco confuso en la Iglesia Católica y más que un poco, muchas personas se preguntan qué es lo que corresponde, si determinadas cosas que parecen extrañas están bien o algo se está haciendo mal, y si algunas cosas que son defendidas o realizadas por algunos pastores están correctas o no están correctas. Es un momento de confusión, lamentablemente. Y en otros puntos de vista he hablado de cuáles son las posibles causas de esta confusión o qué es lo que hay que hacer en el contexto de estas confusiones y cómo tenemos que seguir confiando en la Santa Madre Iglesia, que al final del día está guiada por Jesucristo, no por el mismo Jesucristo. Pero acá quiero referirme a un caso de una consulta que me hace un hermano a través de redes sociales sobre algo que lo ha confundido y me dice lo siguiente: Alejandro, estoy confundido porque hace poco en la diócesis de Formosa, en Argentina, el obispo ha consagrado sacerdote a una persona que tiene un hijo mayor de edad. Según una breve explicación a la prensa, sigue contando este hermano, dicen que existen condiciones para que un hombre que ha tenido hijos pueda ser presbítero o sacerdote. En este caso, este hombre nunca estuvo casado, tiene un hijo mayor de edad, el cual ya es económicamente independiente. ¿Esto es correcto? ¿Podrías aclararme un poco esta situación? Sí, un matrimonio en estas circunstancias puede ser absolutamente legítimo, y si es que efectivamente el obispo ha dado la luz verde y lo ha ordenado, es completamente legítimo. Porque, digamos, la manera regular en que una persona, un varón, accede al sacerdocio es luego de un discernimiento, y después de ese discernimiento ingresa a un seminario donde el discernimiento continúa y finalmente es ordenado diácono y posteriormente sacerdote. Y si es que la Santa Madre Iglesia así lo desea, recibe el sacerdocio en primer grado, que es el episcopado. Pero no es un derecho ser obispo. Pero existen otros caminos que son un poco más inusuales, digamos así. Uno muy común es el de viudos que no tienen ya ningún compromiso, no tienen ninguna responsabilidad con los hijos y puede en ese caso ordenarse sacerdote. Conozco a algunos que así lo hicieron. Había un diácono permanente en el Perú que era un hombre de una gran fe, estaba casado con una mujer también de gran fe, no podían tener hijos y adoptaron hijos de regiones muy, muy pobres del Perú. Y a medida que esta persona iba creciendo en edad y también en su fe, y los hijos iban creciendo, él encontró que era llamado por Dios al diaconado permanente. Se hizo diácono permanente y cuando los hijos ya estaban mayores, todos ellos, los adoptados, casados, su esposa, el gran amor de su vida, murió. Y él solicitó ser ordenado sacerdote, se cumplieron todos los requisitos y fue ordenado sacerdote. Este caso es bastante similar al que menciona este amigo. Este amigo que hace esta consulta dice, bueno, este hombre nunca estuvo casado y en consecuencia aparentemente acá surgiría un problema adicional, y es que este señor tuvo este hijo fuera del matrimonio. Tener un hijo fuera del matrimonio implica que ha habido un pecado, que se cometió un pecado, pero ese pecado, después del arrepentimiento y de la confesión, no es un pecado que queda como una mancha que impide a que esta persona pueda ser una persona que se integre en la vida de la Iglesia. Y por eso el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recientemente, respondiendo a las preguntas de algunos obispos, explicó que las madres solteras no tenían por qué ser excluidas de la comunión, porque el hecho de ser madres solteras no las hacía a ellas más o menos pecadoras que cualquier otra persona que comete un pecado. Es más, existen muchas mujeres que han tenido relaciones fuera del matrimonio y que probablemente nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque cometieron un pecado infinitamente peor, que es el aborto. Abortaron a escondidas y en consecuencia nadie se enteró que tuvieron una relación fuera del matrimonio.
Las madres solteras, en cambio, decidieron mantener a sus hijos y en muchas ocasiones y en no pocos países o en no pocas culturas o en no pocos de nuestros pueblos, eso es pues un baldón, una vergüenza, porque el hijo es, digamos, el signo de que esa mujer pecó. Pero ese hijo no es menos digno como ser humano, ni la madre es menos digna. Es más, si es que incluso tener ese hijo significó ir cuesta arriba y sacrificarse, esa es una mujer de mérito. Y si esa mujer ya se confesó, entonces ella tiene el mismo derecho y tiene el mismo privilegio, si quieren ustedes, de poder recibir regularmente los sacramentos. Acá no estamos hablando de una mujer o de un varón que se encuentran en una situación irregular, es decir, donde están unidos, viven como marido y mujer, pero no están casados por múltiples razones, porque vienen de relaciones anteriores, porque son esas parejitas que están de moda ahora donde quieren convivir pero no se quieren casar, o cualquier otra historia que puede ser desde frívola hasta trágica. En el caso de este varón que este amigo menciona, que se ordenó en Formosa, cumple con todos los requisitos. Puede haber tenido un hijo fuera del matrimonio. En el momento en que se arrepintió y se confesó, eso ha dejado de ser un pecado, ha dejado de ser una mancha, ha dejado de ser un impedimento para poder recibir los sacramentos. Y entre ellos, el sacramento del orden sacerdotal. No es frecuente, es inusual. Entonces el hermano hace bien en preguntar y decir, oye, ¿esto cómo funciona? Porque no es el camino habitual. Miren, les puedo decir, hermanos, que existen caminos más alambicados, o sea, más complicados, que en mi vida católica he visto. Uno de ellos he visto a un hombre casado, ser ordenado sacerdote. Pero les explico el caso. Este es un hombre judío, criado judío, que se casó con una mujer judía. Ninguno de los dos era judío practicante y en consecuencia su matrimonio fue un matrimonio realizado a nivel civil. Pero como saben ustedes, dado que el matrimonio es una institución que antecede a la Iglesia, o sea, Dios mismo estableció el matrimonio desde el comienzo de la creación, y cuando la Iglesia comienza a existir con Jesucristo, Jesucristo reconoce esa unión y la convierte en un sacramento. Pero esa unión, como una unión deseada por Dios, es vinculante a los ojos de la Iglesia. O sea, no es igual que un matrimonio católico, pero es vinculante. Entonces, pasa el tiempo, esta pareja se divorcia, también civilmente, y los hijos son mayores, el papá provee bien por los hijos, completan sus estudios, tienen buenos estudios, entran a buenas carreras, buenas profesiones, y todos ellos, como saben ustedes, normalmente un judío mantiene su identidad judía, aún siendo secular, agnóstico, no practicante, sigue siendo un judío, sigue considerándose judío. Entonces, a la ex esposa y a los hijos les extrañó que este varón judío comenzara a sentir una atracción paulatina hacia la iglesia. Y comenzó a aprender, y comenzó a recibir instrucción para entrar dentro de la Iglesia Católica del mismo obispo de la diócesis donde este hombre judío vivía y sigue viviendo. Y lo que sucedió es que finalmente fue recibido dentro de la iglesia. Los hijos y la ex esposa agnósticos dijeron, bueno, si esto es lo que él quiere, pues este es un paso muy grande porque significa darle la espalda a su identidad judía, pero los hijos incluso asistieron a su bautismo, su confirmación y su primera comunión. Pero el tiempo pasa y este hombre comienza a comprometerse cada vez más con su fe, cada vez más con su identidad católica, y a pesar de ser un empresario de éxito, descubre que el Señor lo llama para ser sacerdote. Le dice esto al obispo y el obispo dice, mira, si tú estás interesado puedes estudiar teología, pero para ser sacerdote hay un problema, y es que a los ojos de la iglesia tú tienes un compromiso matrimonial. No es un matrimonio sacramental, pero la iglesia no ignora, es el matrimonio natural de un hombre y una mujer que decidieron unirse, y en consecuencia tu esposa, aunque sea ex esposa civilmente, sigue viva.
Entonces este hombre dijo, bueno, me pongo en manos de Dios, comenzó a estudiar la teología. Comenzó a estudiar filosofía, teología, y claro, como cualquier persona en esta ciudad, puede inscribirse a estudiar filosofía y teología con los seminaristas sin que sea seminarista, ¿no? Él no entró a vivir en el seminario, no entró como una persona que iba a ser sacerdote. Termina la formación y le sigue suplicando al obispo. Es más, trae a sus familiares, a la ex esposa y a los hijos ya profesionales, exitosos, completamente independientes, a una reunión con el arzobispo y le dice: mi mujer no se opone a que yo me ordene. Y efectivamente la mujer dice: mire, monseñor, mi ex esposo es un hombre bueno, le ha dado la espalda al judaísmo, o sea que lo que haga ahora ya no importa, ya no es judío, ya él siempre ha dicho: yo sí, yo soy un judío católico, pero ya le ha dado la espalda a la identidad étnica. Entonces que haga lo que quiera, yo no tengo ningún problema, es más, ya estoy en otra relación desde hace mucho tiempo. Los hijos dicen lo mismo: mira, ya lo que haga como católico, una vez que se bautizó y lo quiso hacer, respetamos la voluntad de nuestro papá, lo hemos apoyado en lo que hacía, nosotros no lo vamos a hacer, ni remotamente, pero lo apoyamos. Entonces, este arzobispo encontró un camino canónico, es decir, dentro de la ley de la Iglesia, que es bastante inusual, que es, dado que él ya no tiene ninguna dependencia y la esposa, que sigue siendo su esposa a los ojos de la Iglesia, dice: no tengo ningún problema con que él se case, él recurrió a la Santa Sede, el obispo, para pedir que se ejerza el derecho petrino. El Papa tiene una autoridad, derecho petrino, derecho paulino también, donde dice: ok, libero a esta persona de las responsabilidades del vínculo y en consecuencia queda autorizado para ser ordenado sacerdote. Y ahora ese hombre judío es sacerdote célibe, sus hijos lo visitan porque es su papá y se llevan bien. La ex esposa, curiosamente, lo aprecia más, no porque ha dejado de ser, digamos, de declararse judío, sino porque lo considera un hombre coherente. Ha sido tan coherente con su fe que ha llegado a donde más lejos lo podía llevar su propia vocación. Entonces, acá este es un caso bastante más extraño de los que yo conozco. Y conozco casos más extraños todavía, especialmente en el número de sacerdotes que solicitaron dejar el sacerdocio y que años después han pedido regresar. Tanto así que el dicasterio para el clero en el Vaticano tiene una oficina encargada de aquellos que dejaron el sacerdocio y que ahora piden regresar, porque el dicasterio tiene que verificar que esta petición se hace de buena fe. Entonces, lo que ha pasado en Formosa es inusual, pero no es extraño y es perfectamente lícito. Y esperemos que de caminos regulares o menos regulares, siempre lícitos, el Señor siga convocando más y más vocaciones y obreros para sus mies. Que tengas un buen día.